de la vida de Ezequías. Meditaba en esta semana mucho en esta palabra que había llegado y tuvo que ver mucho con la situación que tuve que vivir en mi vida. Y quiero hablarte del propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? El propósito que Dios tiene para nuestras vidas es de glorificarlo a Él. Y quiero invitarte a que abras en Isaías 38. Y dice, en aquellos días Ezequías, lo tiene, bueno, esperamos, me parece que no se Isaías 38. Bueno, nos habla de un rey, ¿sí?, que se llamaba Ezequías, que era un rey muy importante, era el mejor rey de Israel en ese tiempo, hasta ese momento. Y empieza a aparecer una situación de enfermedad, ¿sí? Así que bueno, lo leemos. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y les dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y quiero detenerme un ratito en esta parte, ¿no? Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, muchas veces no es exactamente lo que nosotros esperamos. Imagínense en esta situación el rey Ezequías, ¿no? Viene palabra de Dios a través del profeta Isaías y le dice que ordene su casa, porque iba a morir. ¡Wow! En primer lugar, quiero decirte que Dios nos lleva a un proceso inesperado. Cuando suceden situaciones en nuestras vidas que no nos esperamos, nos choqueamos. ¿Esto cómo puede ser que esto me esté pasando a mí? ¿No? Y así fue lo que Dios manda a través del profeta Isaías a Ezequías. Ezequías se siente mal, está enfermo y Dios le dice en primer momento que ordene su casa. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, no es tan fácil ponernos a cuenta con Dios, sino que a veces nuestra preocupación, nuestra salud o la situación que estamos viviendo es más fuerte, entonces no podemos detenernos a ver qué cosas tenemos que ordenar en nuestras vidas. Y nos detenemos ahí. Entonces Dios nos lleva a un proceso inesperado. Seguimos leyendo. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años más. ¡Wow! ¿No? Qué tremendo es lo que Dios hace. Pero a través de esa situación que estaba pasando Ezequías, tuvo un proceso de dolor, ¿sí? Un proceso de enfermedad. Seguimos leyendo. Dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, y esto te será de señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto, ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra de los grados que ha descendido con el sol y el reloj de Acaz. 10 grados atrás volvió el sol, 10
grados atrás, ¿sí? Todo lo prometido que Dios le había dicho, por los cuales había descendido. Es decir, Dios nos lleva a un proceso inesperado, ¿sí? Entonces comenzamos a vivir una situación o algo que Dios permite, ¿no?, que pasemos. Pero vamos a ir al punto 2, dice, promete Dios, Él le promete a Dios exaltarlo en medio de esa noticia. En primer lugar tenía que ordenar la casa, ver su situación, ponerse a cuenta cuando imagínense que viene palabra de Dios y dice, bueno, fulanita, me voy a nombrar yo porque a nadie le gusta que le digan esto, ¿no? Ordena tu casa, Juani, porque te vas a morir. Ponete a cuentas con Dios porque te vas a morir. Me encierro en mi pieza, no veo a nadie, Señor, me pongo a cuentas de cada detalle, no sé, un momento de desesperación, ¿no?, que habrá vivido Ezequías en ese momento. Ordenar su casa porque morirá. Pero después dice que él le dice, Señor, yo fui fiel, te he seguido, te serví, hice un montón de cosas buenas, traté de agradarte, y todo es como que dijo, ¿cómo puede ser que con todo esto me esté pasando esto a mí? Pero en segundo lugar, Dios nos conduce al propósito a través del proceso. Y podemos ver que en ese proceso vivimos muchas situaciones. Y quiero que prestes atención al versículo 9, dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Acá está lo que comenzó a suceder cuando él estaba enfermo y recibe esta noticia. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a los hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda del pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humilladamente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Y él empieza a relatar lo que él había vivido y de lo que él le pide a Dios, que toca el corazón de Dios en ese momento. Dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y todas ellas en la vida de mi espíritu, pues tú me establecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y me detengo ahí. Un proceso en la vida de Ezequías donde él se humilla ante Dios. Y le dice, Señor, yo te voy a exaltar, te voy a honrar, te voy a buscar, te voy a adorar, te voy a alabar, voy a hacer todo lo que vos me pidas. Ya no le decía lo que él hizo por Dios, sino que él decía, la muerte, el Seol, todo lo que no va a poder alabarte como yo en este momento te quiero alabar y te voy a adorar y te voy a servir y te voy a honrar y voy a glorificar tu nombre. Entonces en ese momento dice que Dios detuvo
a Isaías y le habla y le dice que le vaya y le anuncie que le iba a entregar 15 años más de vida. Entonces, en ese momento, Ezequías entendió el valor de la vida. Al humillarse, al entregarse, al darse cuenta que su vida tenía que ser totalmente consagrada y aún no ver lo que hizo, sino ver lo que tenía que hacer para Dios. En ese instante recordé ese momento de aflicción, en ese momento cuando te dan la mala noticia y te dicen, mirá, puede ser que en tu cuerpo habite esto. Y es una enfermedad que muchas veces se dice de muerte cuando hablamos de un cáncer. Exactamente en el proceso que viví en mi vida sentí el proceso que Dios tenía que hacer. Pero era el proceso inesperado. Porque nadie te va a decir, mirá que en la vida te va a llegar esto, mirá que en la vida va a pasar esto. No, porque quizás muchas veces decimos, no, porque la persona llega a una edad, ¿no? Donde pasa la juventud, estás un poco más grande, y ya cuando llegas a la vejez, ahí como quizás te vas a preparar. Pero no en plena edad, no me creo muy joven. Te van a decir, y lo primero que pensás en ese momento, no pensás como, Señor, llévame. No, pensás, no, yo tengo 2 hijas, Señor, yo quiero ver mis nietos, Señor, yo quiero vivir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, Señor, todo lo que te serví, lo que hice, ¿por qué? Y en el último suspiro, cuando ya nada más el Señor, haz tu voluntad. Yo no quiero sufrir, yo quiero saber cuál es tu voluntad con mi vida. Pero sí te voy a servir con todas las fuerzas de mi vida. Aunque me arrastre llegando a tu casa, te voy a servir. Porque no quiero terminar en una cama de hospital. Quiero terminar sirviéndote. Fueron mis últimas palabras cuando me senté en una silla y me decían, no era un culto, no era un culto general, era en un momento que Dios estaba tratando con mi vida. En ese mismo instante el Señor me sanó. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Cuando reconocemos que nuestra vida es del Señor, Él se glorifica. No sé si me habrá dado 15 años más, no sé cuánto será, ¿no? Él tiene, dice que la fecha de vencimiento de nosotros hasta acá está. Pero entendí que Dios me dio vida. Y quiero que en esta tarde te vayas pensando en esto. Dios te dio vida. Pero una vida con propósito. Una vida donde quizás encuentres ese proceso inesperado. Quizás encuentres y tengas que atravesar por el proceso para alcanzar el propósito. A veces nosotros decimos, sí, pero vos sabés que me pasa esto, que me pasa lo otro. Y cuando hablábamos de humillación me acordaba de la vida de Jonathan, cuando Saúl perseguía a David para matarlo, pero sin embargo el hijo de Saúl, Jonathan, amaba a David. Y daba todo, y dejó su manto, todo, no me importa, yo te amo. Y era ese amor que tanto nos enseña para amar al otro, y para comprender al otro, y para ponerse en el lugar del otro, y se humilló. Aún así, después David le deja la herencia en el templo. Pero podemos entender que Dios nos dio una vida para vivirla. Para poder vivir esa vida tuvo que haber un pacto con Dios, una promesa. Es decir, Señor, por favor, te voy a servir, te voy a alabar con toda mi fuerza. Y en ese momento que lo alabás a Dios, con todas tus fuerzas es donde Dios te levanta.
Si Dios te dio vida es para exaltación de su nombre. Si Dios te dio vida es para exaltación de su nombre. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Satanás viene a destruirnos, viene a ofrecer cosas, a querer llevarse a nuestros hijos, tocar nuestra familia, destruir los matrimonios, destruir todo. Pero Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia y podamos vivirla para Él. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Entonces es tan importante entender que Dios nos dio vida para poder exaltar su nombre. Todo lo que hagamos sea para exaltación de su nombre, nuestras palabras, nuestra expresión, nuestro amor. Y cuando realmente tomamos el desafío, es tremendo porque, sí, te dice el Señor. Sí, mira. Ayer tuvimos que ir con el pastor en un lugar y yo mi marido tiene un hambre, pobre, es así, él siempre tiene hambre, bueno. Tengo hambre, me dice, tengo un hambre, y yo digo, yo también. Le digo, pero bueno, ahora tengo que ir. Y ya mi día estaba todo planificado por mí. Salgo de acá, me voy, limpio, tengo que ir a terminar de comer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Vieron cómo uno se planifica el día? Dice, bueno, ahora hago esto. Viene una persona muy afligida por una situación de inundación, en un estado terrible. Y bueno, y en ese momento nos dice si lo podíamos acompañar, bueno, y ahí los pastores lo estuvieron ministrando, le entregaron cosas. Había que acompañarle en el lugar donde él vivía, que era un lugar bastante complicado. Era en una situación al lado del arroyo. Bien, nosotros teníamos que meter con él, fuimos con el pastor. El panorama que encontráramos 3 criaturas, de 3, de 2 y de 9 meses, durmiendo arriba de un colchón, arriba del barro. Literalmente barro, pisar barro. Con un colchón húmedo, sus piecitos descalzos, la mamá 22 años. Y el padre en la situación del alcoholismo. El pastor estuvo ahí ministrando, estuvimos con él y fue duro. Pero no era el lugar que yo había planificado en mi día. Mi día era terminar en casa, tomando un té, comiendo algo con mi marido, con mis hijas, tenía que limpiar, ordenar algunas cosas. No era mi planificación, pero era el día, era el lugar donde Dios quería que esté. Y cuando una de las cosas que decía estas personas, ustedes son buenos, yo le miré y le dije, nosotros no somos buenos, bueno es Dios, porque nos trajo y nos permitió y nos guardó en ese lugar. Pero cuando empezamos a entender esto, comenzamos a entender que nuestras vidas tienen que ser planificadas por Dios. Pero Él nos desafía. Y hay que tomar el desafío. Y ponerse en el lugar del otro. Y dejar todo por Él. Y no es fácil. Pero la bendición de Dios es multiplicada. Yo les puedo asegurar, hermanos, que ese mismo instante que vino con ese dolor de estómago, se sanó al caminar encima de ese barro. Al abrazar a esa chica se sanó. La bendición fue para mí, no para ella. Sí, para ella también, pero para mí fue doble. Y entendí que mi vida Dios me la daba para estar ahí, no para estar en casa tomando un té. O para cuando llueve decir, no, hoy no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en casa porque me voy a engripar. Me quedo en casa y me voy a engripar. Si voy a la iglesia, Dios me va a sanar. Cuando se me pide algo para salir, y vamos. No sé cómo saldrá,
pero si Él no me lo pide, sé que Él me va a respaldar. Entendí que si Dios me dio la oportunidad de vivir, era para vivir para Él. Entendí la situación de Ezequías que estaba pasando eso. Entendí que Ezequías necesitaba no ver lo que había hecho, sino ver lo que venía por delante y cumplir con Dios y vivir una vida diferente. Una vida con propósito. Una vida desafiante, porque Dios nos desafía. Y el último versículo 19 dice: el que vive, Él te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Que nuestra vida sea una alabanza totalmente para Dios. Que Dios te bendiga.